Marinés, por favor. Estamos de vuelta, licenciada Zelaya, para seguir abordando sobre el mismo punto que ya mencionaba Mariano en la pregunta anterior con el licenciado López. Una iniciativa que tiene de tiempo de vida 3 meses. ¿Qué otras consideraciones considera usted deben tomarse en cuenta? Por ejemplo, ¿debe amarrarse esto a la discusión del presupuesto que ya empieza ahorita en estos meses, licenciada Zelaya? Mire, lo más preocupante es que hay un sentimiento bastante amplio de que no va a haber presupuesto 2022. Eso ya es para otro foro, no es para este, pero le quiero decir, hay esa posibilidad. Y yo vuelvo a insistir en que este mecanismo de ese módulo sugerido de compras que existe, al cual están ligados más de 40 hospitales, ¿por qué no se publicita y se socializa? Y con una disposición del ministro de Salud, se enganchan estas nuevas compras a ese mecanismo. Y yo sí hablaba acá con los colegas de que realmente tal vez las personas que integran esas juntas calificadoras que deciden las compras, es que con perdón, pero deberían ser sujetas a pruebas de confianza, porque efectivamente ha habido tantos arreglos y tantas situaciones que no convienen, que yo veo que este tema de tomar la ley como que fuera un plan piloto, me parece que no conviene, porque hay esas posibilidades de que no logre funcionar. La ley no tiene ningún tipo de sanciones a quien incumpla esos plazos. Claro que son absolutamente perentorios y no en todos los casos posibles de cumplir. Y por ejemplo, creo que dan 30 días para una unidad ejecutora. Por Dios santo, quien no ha estado en cómo se crea una unidad ejecutora, el papel puede ponerse, pero la realidad no va a poder ser esa. Que el INE actualice cada 15 días todos estos precios de estos medicamentos es un desafío muy grande para las posibilidades reales que tienen las instituciones del Estado. Y también el propio Congreso, para mostrar el interés que dice tener en atender estas necesidades sentidas, me parece prudente que se hubieran podido responsabilizar a través de ciertas comisiones de la Junta Directiva de Jefes de Bloque, quién le va a dar seguimiento real a que las decisiones sustantivas que están incorporadas en la ley se cumplan, donde realmente el Contralor de Cuentas, ya sé que sus funciones son exposed, pero podría ahí mismo haberse creado o permitido tal vez vía reglamento que haya una acción más directa y más no preventiva, sino que en el momento de las compras pueda realmente ponerse en evidencia. Como en todo, en la medida que haya focos de atención ciudadana, de medios, de partidos, del Congreso, sobre acciones que no son convenientes en la compra y en la contratación de personal, quienes puedan desde ya estar anticipando que van a hacer su negocio se van a ver más cohibidos de hacerlo. Yo creo que ahí en la vigilancia, pero en una vigilancia que sea con datos, con cifras. Existe el laboratorio de datos, existen varios analistas que se dedican al tema de salud, pues proporcionarles esta información con acceso como se hace al SICOIN, que tiene un password y ya todo el mundo puede ingresar y ver si es lo más público que pueda suceder. Y repito, que no se hagan compras que no son directamente atinentes al tratamiento de la pandemia. Y efectivamente eso forma parte desde el inicio. Licenciada Zelaya, usted tiene una experiencia amplia en temas de presupuesto. El capítulo 4, que contiene solo un artículo, que es el artículo 7, habla de una centralización normativa, uno de los temas de que se presta a precisamente la corrupción, a las anomalías en adquisiciones. El hecho que aquí se obligue a el ente rector de las adquisiciones a centralizar la normativa, que haya un único formato de las licitaciones, de las solicitudes de cotización, de las formas en que se deben de presentar, eliminan el tema del papel para aquel famoso tema que no trae el SEO, que no trae el número, que el folio no viene. Usted conoce bien que esas son las mayorías de la gente para la corrupción. Entonces, ¿cómo ve usted de que se les manda una centralización normativa aplicable a todas las unidades ejecutoras, las 87 del Ministerio de Salud, y donde aplique al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social?
Pues efectivamente, entre las cosas positivas, ese tema de eliminar el papel me pareció, porque ahí es donde aparecen y desaparecen sellos y números de página, pero también dice la descentralización operativa. Entonces yo ahí es donde quise entender cómo puede funcionar esa centralización normativa, como usted lo ha dicho, a través de unificar los procedimientos, pero la descentralización operativa, que la entiendo como que cada unidad, cada hospital puede en un momento dado ver sus acciones, vuelve otra vez a estar ligado al control de las compras en detalle. Yo creo muy difícil con esa centralización que mencionan la capacidad técnica en los plazos que se está hablando, porque como ya se decía, 15 días de este reglamento y 15 del otro, y si tienen medidas contradictorias lo tienen que componer, y veo realmente muy, muy complicada esa situación. Entiendo que se quieran uniformar los procedimientos y que sería muy bueno, pero que se entienda la descentralización operativa en el sentido que lo estoy interpretando. Licenciado Reyes, mucho, digamos, de lo que ha circulado en torno al análisis de esta ley es también temas de riesgo de corrupción, ¿verdad? Y prácticamente por lo que no se apoyó el estado de calamidad siempre ha sido eso en el tema de las compras y la facilidad de la ejecución. Sin embargo, la normativa estipula, como bien mencionaba Mariano, también subir documentos, por ejemplo, al portal electrónico de Guatecompras, digamos, cómo garantizar la transparencia y la calidad de la ejecución del gasto en medio de todo esto. ¿Realmente estos mecanismos ayudan y colaboran a la transparencia? ¿Son muy débiles? Digamos, ¿cuál es su análisis respecto a este punto? Licenciado Reyes. ¿A quién le...? Luis Miguel. Ok. Sí, bueno, difícil saber si realmente estos procedimientos van a ayudar. Yo ahorita realmente lo dudo, ¿verdad? Digamos, la ley lo que hace es animar al Ministerio de Salud a que rinda cuentas, a que utilice Psicoin y todo, digamos, repitiendo un montón de cosas que ya están normadas o que ya están, digamos, en otros procesos que tiene ya el Ministerio de Salud. Entonces, digamos, tampoco la ley presenta nada muy novedoso en tema de rendición de cuentas, ¿verdad? Y como bien decía la licenciada Zelaya, tampoco designa a una comisión del Congreso para que pueda darle un seguimiento más cercano a lo que está pasando con las compras. Lo que sí hizo en cierta forma fue ponerle algunas camisas de fuerza al Ejecutivo para que pueda, digamos, disponer de los fondos que tiene, pero dirigidos a compras de ciertas cosas específicas. En ese sentido, pues eso podría ayudar si hay fiscalización, digamos, de parte de algunas entidades privadas o ajenas al gobierno que quieran hacer ese tipo de fiscalización para ver qué se está comprando, cómo se está comprando. En ese sentido podría haber un poco, digamos, de ayuda para el tema de transparencia, pero tampoco se está presentando nada demasiado novedoso que pueda darnos un resultado muy distinto, ¿verdad? Lo cierto es que si cuando se tuvo, digamos, abierta y ya se hablaba antes, ¿verdad? Cuando se estuvo abierta durante los estados de calamidad la posibilidad de hacer compras de todo tipo, y digamos ya hay algunas denuncias y temas que se ven por ahí de compras complejas o de medicamentos que no se necesitaban y demás, pues ¿qué nos dice que ahora, digamos, la situación va a ser demasiado distinta, ¿verdad? Nada más el tema de que puedan estar restringidas las compras, y en ese sentido pues habría que esperar y ver. Miguel Reyes, yo lo anticipaba, uno de los artículos que también fue ampliamente discutido y que a diferencia de otros tuvo de los diputados más de 80 firmas en la enmienda, se refiere al artículo 33. El artículo 33, la lógica que está, o por lo menos la idea que quisieron los diputados sustentar, es romper un poco las concentraciones que hay en el mercado de medicamentos y de material médico quirúrgico, pero en particular medicamentos, y ahí me quiero concentrar. Básicamente ahí atacan uno de los focos de corrupción más grandes que tiene el Ministerio de Salud Pública, que es el Departamento de Regulaciones en materia de productos farmacéuticos, el famoso registro sanitario. Leyéndolo, ¿usted considera que efectivamente va a permitir que no exista un único importador del famoso medicamento Remdesivir, que a propósito es una molécula que en Guatemala no goza de patente,
si un laboratorio nacional tuviera la capacidad técnica y financiera, pudiera producir este medicamento en Guatemala. Somos de los muy pocos países en el mundo donde la molécula, porque así se llama la molécula, no tiene patente. Hay otro medicamento que ahí está en ese listado que tampoco tiene patente, pero en fin, ¿cómo lo ve usted? En particular, si abrieron la puerta a que se acepten las certificaciones del registro de Argentina y de Brasil, ampliamente conocidos como muy corruptos. Sí, bueno, yo tampoco tengo mucha información sobre el tema de medicamentos, pero sí diría que va a depender mucho del mercado, ¿verdad? En la medida en la que el mercado tenga la capacidad de proveer esos medicamentos, de tener otro tipo de proveedores, pues a lo mejor eso nos da mayor acceso a posibilidades de hacer otras compras, ¿verdad? Pero eso sería. Licenciado López, hablando también un poco del tema de la Contraloría General de Cuentas, que realmente, digamos, en la fiscalización de toda esta pandemia, pues ha estado bastante ausente. ¿Cómo evaluó usted también que la ley, pues, encargue a la Contraloría el auditar estos fondos que se darán al Ministerio de Salud? Digamos, principalmente, como le digo, evaluando el rol que ha tenido la Contraloría en los últimos años, ¿realmente funciona en algo para garantizar mecanismos de transparencia? Licenciado López. Por principio, sí, gracias. Por principio creo que es correcto que la Contraloría General de Cuentas sea el ente, es el ente, constitucionalmente hablando, definido para hacer los controles en cuanto al manejo del erario. Esto es vital y esto así debe ser. Sin embargo, el hecho preciso de que ha estado bastante cuestionable la forma como ha venido evaluando los diferentes procesos en el gasto público, eso es un motivo bastante preocupante. Y ojo con esto, esta ley nosotros la analizamos desde varias perspectivas aquí en el programa y muchos la realizamos en otros foros. Sin embargo, hay que tener claro una cosa. A pesar de la desconfianza, a pesar del resentimiento, a pesar de muchos sentimientos encontrados que hay en la población, aún así la población espera que este decreto sea una respuesta real al problema que se nos vino encima, como es la pandemia. Ojo con esto, hay que tener mucho cuidado que al final de cuentas, en el mes de diciembre, este decreto no vaya a ser un foco de cólera en la población al ver que tantos plazos, tantos actores, tantas cosas que se dejan ir y vemos, y como lo decía el licenciado que me antecedió también, hay algo que es bastante preocupante y es de que los actores políticos, algunos de muy poca calidad humana, se dedican a vender cosas que nada tienen que ver con el problema que enfrentamos. Y ahí es donde podríamos tener algún pequeño desliz y la gente entrara en mucha más cólera. La población espera actos serios, formales, no solo del decreto. El decreto es un acto serio y formal, pero también los resultados concretos, así los espera. Por esa razón, considero que este decreto, tal y como fue planteado, es una buena idea, pero también necesitamos que se vea en el actuar que el resultado sí va dirigido a paliar la pandemia, que al final no sea otra forma de gastar plata. Licenciada Zelaya, solo antes de hacerle la consulta, me estaban preguntando por la vía de las redes sociales del canal cuál era la segunda molécula que no goza de patente en Guatemala y es tocilizumab. Espero haberlo pronunciado correctamente, pero son dos moléculas que en Guatemala no gozan de patente y que podrían ser fabricados en Guatemala. Pero en fin, yo quería referirme a la parte estrictamente dineraria. Se hace una readecuación de más de 1.800 millones de quetzales a favor del ministerio, se establecen claramente los rubros, se busca que se adquieran más de 2 millones de los famosos kits para los síntomas leves, el tema de las pruebas PCR y antígeno. ¿Usted cómo ve esa parte? Porque, insisto, no es una ampliación, no es un endeudamiento, es una readecuación y que por lo tanto pues estará disponible una vez pues se publique la ley y el reglamento también esté publicado. ¿Cómo analiza usted esa parte numeraria, licenciada Zelaya?
La parte concreta a la que usted se refiere y que hemos estado los participantes en este foro diciéndolo es que efectivamente es evidente la falta de insumos, la falta de medicinas, de pruebas y obviamente la dotación de las mismas explicándolo en un listado bien específico. Bueno, tal vez para la atención pública le hace llegar un mensaje de esperanza, porque también hay que ver la situación de las personas con dificultades económicas, con parientes muy enfermos, con falta de acceso a la información. Y sabemos que en general la industria farmacéutica a nivel internacional contrasta que siendo un derecho humano universal, sea donde se hacen los negocios más increíbles a costa de la salud de las personas y no solo en el ámbito nacional. Entonces, vuelvo a insistir, está bien esta disposición presupuestaria, es el listado, creo que los tres estamos de acuerdo en que se trate de acotar lo más posible, pero yo vuelvo a insistir en que no me conformo porque ese módulo sugerido de compras no se incluye, es un mecanismo que ya está disponible y que lo que necesita es que igual que tiene el SICOIN, un acceso directo a la población no se tenga, porque que yo recuerde, 230 millones se ahorraron en los primeros 3 años. Estoy hablando de un mecanismo que viene mínimo del año 2018. Entonces no es algo nuevo, no es algo que necesite reglamentación, sino que ha demostrado que cuando las medicinas se clasifican por su rotación lenta o alta según, entonces se compra lo que es de rotación rápida, pero no que se ha hecho al revés. Incluso en esto de disponibilidad no puedo ahorita mencionar nombres porque no lo recuerdo, pero sé que a finales de agosto vimos que un hospital grande tenía 20 millones de disponibilidad, pero es realmente para dónde se van a destinar y muchas veces también están recargados todo el personal de hospitales de muchas atribuciones en esta pandemia y sí es muy difícil que a un director de hospital se le imponga todo tipo de atribuciones juntas o que realmente las personas que vean lo financiero administrativo no sean expertas, idóneas de su confianza, ¿verdad? Entonces, sí lo veo que no había para dónde más que tomar esta medida, nadie se va a oponer, pero realmente también tenemos que ver si no hay disponibilidades de fondos que no se utilizan en el propio Ministerio de Salud y todas las influencias que se puedan tener, ¿verdad? Yo creo que ya lo dije, pero no sé, de que incluso las personas que tienen que ver deberían aceptar ser sometidas a pruebas de confianza, porque necesitamos mandarle a la población la idea de que las decisiones las toman personas que merecen la confianza. Licenciada Zelaya, pues ya nos quedan segundos a modo de conclusión, digamos que queda pendiente de ajustar sobre todo en la normativa existente ya para generar esa institucionalidad que a futuro claramente es necesaria para atender pues este tipo de emergencias. Sí, yo creo que queda que se pongan a partir de miércoles y los que no tienen nada que celebrar, pues que trabajen mañana adelantando los reglamentos y todas las normas que dice la ley, que ya de por sí son intensivas y que haya de verdad una información lo más abierta posible, porque sí hay que, así como la vacuna contra el COVID, tenemos que vacunar a la gente contra la desconfianza con hechos concretos. Vamos a cerrar, le concederemos 30 segundos a Luis Miguel Reyes y a Lograno López, básicamente pidiéndoles una opinión, la renuncia de la ministra Amelia Flores y el nombramiento de Francisco Coma como nuevo ministro. Una valoración muy concreta, Luis Miguel, y después don Laureano, por favor. Bueno, yo veo problemático que se vaya la ministra de Salud en este punto, pero veo con buenos ojos que el doctor Coma, quien además ha estado al frente las últimas semanas del Ministerio de Salud, tome ese espacio. Creo que es una persona técnica que tiene mucha capacidad de estar en ese puesto y ojalá logre armar un buen equipo alrededor de él que le ayude a lidiar con estos meses o incluso años que nos queda de pandemia. Laureano López, por favor. Sí, gracias. Demasiado tarde la renuncia, debió haber sido antes. El doctor Coma ha demostrado que tiene mejor conocimiento y la verdad creo que puede hacer un mejor trabajo.
Bien, agradecemos a Raquel Zelaya, presidenta de la Junta Directiva de ACIES, Luis Miguel Reyes, director del área social de Fundación Libertad y Desarrollo, y Laureano López, analista y abogado. A los tres, muchas gracias y espero que celebren, conmemoren con mucho orgullo el Bicentenario de Guatemala. Un saludo. Feliz noche. Buenas noches. Hasta pronto. Adiós. Bien, Marinés, ¿terminamos? Así es, don Mariano. ¿Vas a celebrar mañana? Sí, por supuesto. 200 Me años. parece, me parece. Bueno, entonces, gracias por haberme permitido acompañarte hoy Un martes. gusto. Igualmente, qué bueno compartir de nuevo el set. Gracias. Y bueno, a ustedes, por favor, mañana 15 de septiembre, día de conmemoración, de celebración. Hemos tratado mucho este tema y hemos llegado a la conclusión que hay que celebrar con mucho orgullo el Bicentenario de la Independencia de la República de Guatemala. Buenas noches.